Buenas tardes a todas y todos. Qué gusto que hoy nos puedan acompañar en Letras a Contraluz con una gran invitada, una invitada de lujo que ya nos había acompañado hace poco, pero tenemos la fortuna de que hoy vuelva a estar con nosotros en Letras a Contraluz. Gracias por aceptar esta cordial invitación, Olinka. Y bueno, antes de cederte la palabra, les voy a compartir un pequeño pensamiento. Cuando la sabiduría, el amor y la esperanza se alberguen en tu cuerpo, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, hoy nos tienes listo un gran autor. Por favor, dinos qué nos vas a leer el día de hoy, quién es ese autor y por qué lo elegiste. Bueno, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Me gusta mucho venir a leer un poco sobre lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que estoy leyendo actualmente. La vez pasada elegí un cuento que no había leído y ahora elegí uno que un poco más intencionado. Elegí a Maupassant, ¿no? A un autor francés del siglo XIX y lo elegí en realidad un poco con maña, por así decirlo, porque actualmente estoy dando un taller de cuento policíaco. Entonces es el cuento que vamos a ver la siguiente semana. Y en realidad, ¿por qué elegí este y no otro? Ya lo platicaremos cuando termine de leerlo, pero en realidad lo busqué, lo seleccioné porque vamos a empezar con una pregunta. ¿En realidad es un cuento policíaco? O sea, ¿lo podríamos clasificar dentro de lo que es un cuento policíaco? ¿O qué tipo de cuento Sí. es? ¿No? También por eso les decía que era un poco mañosina ahí, ¿no? Para pensarlo un poco y que desde la primera vez que yo lo leí, porque yo, si les soy honesta, pensaba que sí lo era, ¿no? Y cuando lo leí, lo pensaba más y más, no sé si clasificarlo tal cual, ¿no? Y pensarlo un poco y de antemano, ¿no? O sea, como para iniciar la lectura, me gustaría mencionar de manera muy general las características de un cuento policíaco, ¿no? Tiene que tener tres elementos básicos e indispensables, ¿no? Número uno, que tenga un enigma, ¿no? Un enigma o algo que resolver. Un crimen normalmente empieza con un crimen, algo que se tiene que resolver. El segundo, un detective o un policía que es más detective que en realidad aplicar la justicia, que es el que va a recabar las pistas, que es el que se va a dedicar a unir, ¿no? Todas esas pistas y todas esas, a recuperar esos elementos, a juntarlos y a llegar para resolver el misterio, ¿no? A partir de la deducción, a partir de el análisis, ¿no? Ya lo platicaremos al final, ¿no? Y por último, la resolución del conflicto, ¿a partir de qué? Bueno, pues a partir de un pensamiento analítico, ¿no? Vamos a saber quién es el culpable, qué fue lo que pasó, qué lo motivó a llevar ciertas cosas. Entonces, yo los invito a que con estos tres elementos que tenemos, número uno, intentemos recordar ese género que a todo mundo nos gusta y que Internet está plagado de eso, ¿no? En todas nuestras plataformas de streaming la abrimos y en todas partes hay un crimen que resolver y un detective o una detective, ¿no? Y vamos nosotros siendo parte de estas pistas y vamos llegando a una solución, pero se nos confirma al final de la historia, ¿no? Entonces tengamos esto presente para mientras voy leyendo este texto de Maupassant, ¿no? Un autor del siglo XIX, francés, y que además el siglo XIX, como lo platicaremos en un rato, es el siglo en el que surge este género, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Y pues eso, solamente por eso lo elegí. Me parece interesante, creo que la reflexión que podemos tener. Bien, si quieren podemos empezar, ¿está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces se llama La mano, ¿no? De Maupassant. Y empezamos. Estaban en círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud,
Desde hace un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba su alma, las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante el silencio: «Es horrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada». El magistrado se dio la vuelta hacia ella. «Sí, señora, es probable que no se sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, también envuelto en misterio, que no podemos despejarle de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso donde verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás, tuvimos que abandonarlo, por falta de medios para esclarecerlo». Varias mujeres dijeron a la vez, tan deprisa que sus voces no fueron sino solo una: «¡Oh, cuéntenos!». El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: «Al menos no vayan a creer que he podido, incluso un instante, suponer que había algo más sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales, pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias, las que me turbaron. En fin, estos son los hechos. Entonces era un juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo, rodeado por todas partes por altas montañas. Los sucesos de los que me ocupan eran sobre todo los de las vendetas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos que se puedan soñar. Los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados, las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oía hablar más que de un precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que la ha hecho, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos. Tenía la cabeza llena de aquellas historias. Ahora bien, me enteré un día que un inglés acababa de alquilar varios años un pequeño chalet en el fondo del Golfo. Había traído con él a un criado francés, a quien había contratado al pasar por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No había nadie, no hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y cada mañana se entrenaba durante 1 o 2 horas en disparar con la pistola o la carabina. Se crearon leyendas en torno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos. Luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre, pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarle de cerca, pero en realidad no me señalaba nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar por sí mismo al extranjero y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que le disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero cogiendo enseguida la casa, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. Era un hombre grande con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés.
No tenía nada de la rigidez llamada británica y me dio las gracias vívidamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado unas 5 o 6 veces. Finalmente, una noche, cuando pasaba por su puerta, le vi en el jardín fumando su pipa, ahorcada sobre una silla. Le saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa, habló con elogios de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho este país y esta costa. Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuros y me contó que había viajado mucho por África, las Indias y América. Añadió riéndose, tuve muchas aventuras. Oh, yes. Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso del gorila. Dije, todos esos animales son terribles. Sonrió. Oh, no. El más malo es el hombre. Se echó a reír abiertamente, con una risa franca de inglés gordo y contento. He cazado mucho al hombre también. Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme escopetas con diferentes sistemas. Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillaban como el fuego, dijo. Eso es una tela japonesa. Pero en el centro del panel más amplio, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadro de terciopelo rojo se destacaba un objeto rojo. Me acerqué. Era una mano de hombre. No una mano de esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra, reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja, sangre semejante a roña, sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, hacia la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca, una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro deseado, la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte como para llevar atado un elefante. Pregunté, ¿qué es esto? En inglés contestó tranquilamente. Era mejor enemigo de mí. Era de América. Ello habría sido cortado con el sable y arrancado la piel con una piedra cortante y secado al sol durante 8 días. Ah, muy buena para mí esta. Toqué aquel despojo humano, que debía de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban atados por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano, despellejada de esa manera. Recordaba inevitablemente alguna venganza salvaje. Dije, ese hombre debía de ser muy fuerte. El inglés dijo con dulzura, yes, pero fui más fuerte que él. Yo había puesto esa cadena para sujetarle. Creí que bromeaba. Dije, ahora esta cadena es completamente inútil. La mano no se va a escapar. Sir John Rowell prosiguió con tono grave. Ella siempre quería irse. Esa cadena era necesaria. Con una ojeada rápida, escudriñé su rostro preguntándome, ¿estará loco o será un bromista pesado? Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escorpetas. Noté, sin embargo, que había 3 revólveres cargados encima de los muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. Volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarle. La gente se había acostumbrado a su presencia y ya no le interesaba a nadie. Transcurrió un año entero. Una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. Media hora más tarde, entraba en casa del inglés, con el comisario jefe y el capitán de gendarmería. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente. Nunca pudimos encontrar al culpable. Cuando entré en el salón de Sir John, al primer vistazo distinguí el cadáver extendido boca arriba en el centro del cuarto. El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga arrancada, todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro e hinchado, pavoroso, parecía expresar un estado abominable. Llevaba algo entre sus dientes apretados.
y su cuello, perforado con 5 agujeros que parecían haber sido hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. Un médico se unió a nosotros. Examinó durante mucho tiempo las huellas de dedos en la carne y dijo estas extrañas palabras. Parece que le ha estrangulado un esqueleto. Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared, en el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada. Ya no estaba allí. La cadena, quebrada, colgaba. Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la desaparecida mano, cortada, o más bien cerrada, por los dientes justo en la segunda falange. Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana, ni ningún mueble. Los 2 perros de guardia no se habían despertado. Esta es, en pocas palabras, la declaración del criado. Desde hacía un mes, su amo parecía estar agitado. Había recibido muchas cartas que había quemado a medida que iban llegando. A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogiendo una fusta, había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrada en la pared, y que había desaparecido, no se sabe cómo, en la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo por la noche hablaba en voz alta como si discutiera con alguien. Aquella noche daba la casualidad que no había hecho ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas el criado, no había encontrado a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública y se llevó a cabo toda una investigación minuciosa en la isla. No se descubrió nada. Ahora bien, 3 meses después del crimen, una noche tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. 3 veces me desperté, 3 veces me volví a dormir, 3 veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Rowell. La habían enterrado allí, ya que no había podido descubrir a su familia. Faltaba el índice. Esta es, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres enloquecidas estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó, pero esto no es un desenlace ni una explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió. El magistrado sonrió con severidad. Oh, señoras, sin duda alguna voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba, pero no he podido saber qué hizo ni cómo lo hizo. Este es un caso, es una especie de vendetta. Una de las mujeres murmuró, no, no debe de ser así. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó, ya les había dicho que mi explicación no les gustaría. Está está muy padre este cuento que hoy nos compartiste, Olinka. Sí te deja con esa sensación de extrañeza, ¿no? Y ese misterio sin resolver, que, bueno, yo lo conocía en el ámbito más de lo realista, a este autor, donde mostraba también, pues, la cruda realidad tal cual es, ¿no? Y esos problemas sociales que se enfrentan en la sociedad de esa época. Pero como con este tipo de relato también es muy interesante ver esa otra faceta de este escritor y ver cómo también tiene ese toque de terror, como él también manejaba, ¿no? Ese terror incomprensible a veces para la mente humana y que deja con el sinsabor de no poder descubrir realmente la verdad. Pero bueno, no sé tú qué nos puedas decir de este cuento y, y bueno, la manera en cómo, por qué lo elegiste para tu taller que estás llevando a cabo de lo policíaco, los cuentos policíacos.
Bien, a mí me llama la atención y justo mientras lo iba leyendo iba como haciendo como más reflexiones de las que ya tenía. Se vuelve bien Ujú, interesante porque en el siglo XIX, justo en esta época que es a finales o la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En la que escribe Maupassant, también tenemos un gran personaje que todo el mundo o la mayor parte de la gente ha de conocer, ¿no? Que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe como un autor clave para las historias fantásticas y de terror, pero también el autor clave para el cuento policíaco, ¿no? Es el primero en sí, escribir un cuento policíaco como lo entendemos ahora, ¿no? Los crímenes de la calle Morgue. Y Edgar Allan Poe escribe el prólogo o en la introducción a los cuentos de la calle Morgue, nos hace, y los invito a leerlo, lo pueden buscar y encontrar en internet, Introducción a los crímenes de la calle Morgue, hace toda una reflexión sobre la importancia de ser seres analíticos, ¿no? Que seamos personas que puedan llegar a conclusiones a partir del análisis, de la deducción, de los argumentos, y hace una introducción y un texto maravilloso porque va comparándolo con un juego de ajedrez, ¿no? Y ahí podemos ver en ese texto la importancia del hombre decimonónico por la razón, ¿no? Y de la cual no somos nada ajenos, ¿no? Yo creo que los hombres y las mujeres que vivimos en el siglo XXI somos producto del siglo XIX, somos más decimonónicos de lo que queremos creer, ¿no? Nos creemos demasiado modernos, pero en realidad somos productos del siglo XIX, creemos que la razón es lo que sobresale, ¿no? Lo deductivo, lo analítico, esta idea de progreso, es que uno tiene que progresar, ¿no? Y son conceptos, ¿no? Y categorías que son muy valiosas para el hombre de la época. Y al mismo tiempo juegan también, ¿no? Con lo fantástico, lo sobrenatural, lo que va mucho más allá de la razón del hombre o de lo que puede explicar por lo que se vuelve deductivo. Y a mí me llama mucho la atención este cuento justo por eso, ¿no? Porque tenemos una fusión entre un género detectivesco policial y un relato sobrenatural o fantástico, ¿no? Y me parece sí. bien interesante lo que hace Maupassant aquí, porque autores, ¿no? Como Poe o autores como, no sé, Chesterton, que también escriben sobre lo policíaco, logran como categorizar muy bien sus textos y decir, ah, esto es policíaco y esto es fantástico, ¿no? Y lo fantástico queda lejos de la razón y lo policíaco es toda razón, análisis deductivo, ¿no? También Conan Ujú, Doyle se hacen estos grandes prototipos de personajes detectivescos que son listos, que conocen mucho, tienen muchísimos conocimientos, ¿no? Y a partir de la inteligencia, ¿no? Pueden resolver misterios. Y lo que hace Maupassant es práctica. A mí me gusta mucho porque me parece que se está prácticamente burlando del género, ¿no? Dice, número uno, hace una aseveración al principio, ¿no? El juez, el magistrado, dice, ok, más que hablar de sobrenatural, hablemos de lo que es inexplicable, ¿no? O sea, lo que no podemos explicar. Y además, su personaje detectivesco que debería de ofrecernos la respuesta, no nos la ofrecen, ¿no? Todo cuento policíaco bien hecho nos va a dar las pistas y nosotros vamos a ir armando las conjeturas, ¿no? Haciendo el análisis a partir de la deducción para encontrar el asesino. Todos lo hacemos todo el tiempo, aunque vamos una película, ¿no? Algunos más que otros y unos somos más odiosos con eso que otros, ¿no? Y de repente podemos decir cosas como, es que eso no puede pasar, ¿no? Pero es que yo no me fijé, no, yo creo que ese es el asesino, ¿no? Cuando estamos viendo una película todos juntos, ¿no? Porque ese es el objetivo ujú. también del género, involucrarnos, ir haciendo nosotros junto con el detective esas señales, Armar el esas pistas. rompecabezas. Exacto, armar el rompecabezas, ¿no? Y el detective al final, ¿no? Es como una regla del cuento policíaco o detectivesco, nos va a dar la respuesta. Nos va a decir no solamente Ujú, quién lo hizo, sino cómo lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? Y ya posteriormente en el siglo XX vamos a tener cosas mucho más profundas, como cuestiones psicológicas, de por qué a un asesino mata, ¿no? Que también seguimos siendo sí. producto de eso, ¿no? Y hay que ver cuántas veces nos encanta ver documentales y series de asesinos y saber Sí. por qué son malos, ¿no? Eh, Ujú, y Maupassant
simplemente dice, no sé, no tengo suficientes pistas, ¿no? Su detective, ¿no? Dice su personaje Personaje. principal, no lo sé, no tengo la menor idea, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no sé qué opinas tú, el meter la historia dentro de una historia y luego regresarla y decir, bueno, yo les dije que no iban a estar satisfechas, ¿no? Y no solo las señoras del cuento, sino nosotras Todo y nosotros el como lector, lectores, no estamos satisfechos, ¿no? no. Eso está muy bien estructurado, la manera en cómo lo fue llevando la trama, la historia en sí misma, porque sí te involucra, sí te hace que tú quieras llegar a un punto en el que todo se esclarezca y tengas la verdad ante ti, ¿no? Y hay veces que esa verdad nunca llega, esa verdad que tanto buscamos, esa explicación de algún hecho, de algún acontecimiento real, a veces simplemente pasa porque pasa, ¿no? Y no hay modo de que le puedas buscar un, un, un resquicio por allí que te lleve a la clave. Hay veces que hay casos en los que se queda sin solución y hoy en día también lo vemos, es parte de la actualidad. Casos, pues, que pasa el tiempo y no se sabe quién fue, no se sabe por qué, a veces ni siquiera aparece el cuerpo, el cadáver o el arma que se utilizó. Entonces, todo eso nos lleva precisamente a ver cómo en un pasado, que es este siglo XIX, y en esta actualidad, que es el siglo XXI, se sigue equiparando la realidad, ¿no? Y esto que fue plasmado a través de este cuento y que nos lleva a no solo a reflexionar en torno a lo que está pasando, sino también en cuanto a lo literario, lo disfrutas. O sea, si te llega a molestar el hecho de no saber qué onda, te da cierta, eh, pues, una posibilidad de lo que pudo haber pasado, ¿no? Pero no te lo resuelve tal cual. Y ese hecho, pues, también lo hace diferente. Eh, yo había leído otro cuento que se titula Fue un sueño y es de este autor, que también se los recomiendo mucho, y también nos deja con esa situación de lo inexplicable y de lo que te aterroriza, ¿no? Y que de cierta manera, aunque le busques por donde le busques, no vas a hallar la respuesta. Y eso también es lo padre de estos cuentos y de la vida misma, ¿no? Que no todo tiene un orden, no todo tiene una solución y así lo tenemos que aceptar. Es parte de. Y es un autor que se les recomienda muchísimo. Qué bueno que lo hayas traído hoy a esta lectura en voz alta. Eh, yo les invito a que lo analicen todavía más en una relectura, pues van a encontrar muchísimas más cosas, elementos que también les van a llamar mucho la atención. Y siempre, yo siempre recomiendo leer de nueva cuenta los textos literarios porque lo ves desde otra manera con el paso de los años también y también logras captar otros elementos que fue utilizando el autor, tanto desde lo teórico como la forma en la que envuelve a través de la trama. Eh, y bueno, pues no sé si tú tengas algún otro comentario que hacernos, Olinka. Pues solo agregaría como esta reflexión que tenemos constantemente los que nos dedicamos a la literatura respecto a los géneros, ¿no? Y que creemos que los Ujú. géneros son cerrados. Creo que este cuento lo que me deja es eso, ¿no? Ah, pues un cuento policíaco tiene que tener tales y tales características, o un cuento de terror o sobrenatural, ¿no? Y vaya, una maravilla Ujú. que nos encontramos es que al final los autores hacen lo que quieren, ¿no? Y experimentan, como en este caso lo hace Una Maupassant, mezcla. ¿no? Experimentan eh, una mezcla, ¿no? ¿Lo es? ¿No lo es? Un cuento policial? ¿No lo, o detectivesco? ¿Sí lo es? ¿Qué le falta? ¿No? Eh,
sí, Ir viendo cómo se van permeando algunos géneros, cómo los mismos autores van jugando con esos géneros. Y pues por último también explicar de dónde surge, ¿no? O sea, yo ahora tengo mucho esa reflexión sobre de dónde surge, o sea, porque cuando planteé el taller de lo policíaco, a mí me llamaba la atención, en realidad surgió de ver tanta televisión y películas y y plataformas de series, películas, ¿no? De streaming, y yo decía, es que está impresionante la cantidad de contenido que hay sobre el tema, ¿no? O sea, ya hay algo que nos está moviendo a detective, nosotros mismos acá y que queremos descubrirlo, ¿no? Porque hay, o sea, de verdad salen y salen series de televisión y salen películas, ¿no? Sobre resolver misterios. ¿Y de dónde provienen? ¿De sí, qué provienen, no? Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención hablar sobre esto, estos personajes que son súper analíticos, inteligentes, ¿no? Se está pegando a la razón, ¿no? Y yo pensaba, claro, ¿no? Ahí está, o sea, y finalmente pues solo mencionar que hay tres cosas que nos llaman mucho la atención de, o tres cosas por las cuales nos llama la atención este género, ¿no? Número uno, porque nos encanta el misterio, ¿no? Nos encanta todo lo que no sabemos, lo que no ujú, está a nuestro sí, alcance en cualquier dimensión. Por eso también el terror nos fascina. Yo sé que habrán personas que les guste más que ya otras menos, ¿no? Pero como culturalmente, ¿no? Y como socialmente nos atrae muchísimo lo misterioso, lo que no sabemos. Número dos, yo agregaría también lo malvado o lo malo, ¿no? Lo malo de la sociedad que también nos llama la atención, ¿no? En este caso, la maldad eh, claro, la maldad, que ¿no? les Del ser digo, humano que comete estos ujú, crímenes y por qué los comete. Y crimen, por último, sí, ¿no? Y por último, el tercer elemento que yo agregaría es nuestro interés o, o nuestro, el que llame tanto la atención, la dicotomía entre el orden y el desorden. Es algo que al ser humano ujú, le ha llamado la atención todo el tiempo. ¿Qué es lo que está ordenado y desordenado, no? Si alguien mata, si una persona mata a otra persona, rompe el orden que tenemos, ¿no? O sea, para eso están las leyes, básicamente, ordenan el mundo o esperamos que ordenen el mundo. Y sí, por eso para los seres humanos es tan frustrante, ¿no? Que se cometan delitos, que se cometan crímenes y que no se restituya el orden, ¿no? Por eso tanta gente dice, bueno, pero el que lo metan a la cárcel o la metan a la cárcel no me va a devolver lo que yo perdí, ¿no? Sobre todo en un crimen, por ejemplo. Entonces, ujú, esta dicotomía de orden y el desorden, ¿no? Y el género policíaco detectivesco lo que y la nos ofrece es impunidad, eso, ¿no? Nos ofrece un escenario desordenado y un personaje que va a armar el rompecabezas, como bien lo decías tú, y a restablecer el orden, ¿no? Pues, pues ujú. solamente eso. No, pues muy, muy padre tu reflexión, está genial. Y yo también querría también apuntar a que dentro del mismo cuento nos dice el más malo es el hombre. Y a veces esa cuestión es la que nos llega a impactar y a crear cierta resistencia a creer que alguien pueda ser capaz de dañar a otro ser humano, ¿no? En donde se pierde esa línea entre eh, el hombre sano y el hombre que pues pareciera que pierde la cordura y, y empieza a cometer crímenes contra otros, ¿no? De esto también nos hablabas en el curso anterior, que era la violencia, ¿no? Esa violencia que está allí presente siempre, que forma ya parte de nuestras vidas y que de cierta manera a lo mejor la hemos normalizado y a veces también forma parte ya pues del ser humano. Yo en lo personal creo que todos estamos destinados hacia lo positivo, pero sí, tampoco cierro los ojos ante esa cuestión de que a veces pues tenemos ese lado oscuro, ¿no? Entonces no podemos apartarnos de estar mentalizados de ello. Tenemos nuestro lado de luz y nuestro lado de oscuridad y creo que es
el punto de equilibrio el que nos marca la pauta para conservar el orden. Y cuando eso se pierde es cuando nosotros pues podemos entrar en ese caos psicológico, en ese caos social, donde ya es como la ley del más fuerte, ¿no? Y el hacer justicia por mano propia, que no es lo correcto, pero que ante la impunidad luego se llega también a ese otro extremo, ¿no? Y Sí, entonces también entras en ese otro lado oscuro. sí, claro, es la necesidad de restituirlo, ¿no? O sea, yo, como para entrarle aquí un poquito al debate, hubo un tiempo en que estaba como muy interesada respecto a los temas sobre la violencia en la literatura y leyendo algunos textos sobre antropológicos o sociológicos, eh, me volví como mucho más partidaria sobre que la violencia es innata al ser humano, ¿no? Todos los seres humanos somos violentos por naturaleza, ¿no? Un poco como al estilo ruso, ¿no? Pero, y que justamente por eso a lo largo de la historia de la humanidad se han creado instituciones que regulen esa violencia y que es necesario regular esa violencia, ¿no? Eh, Uh -huh. y como vivimos en una sociedad, ¿no? No podemos ir ejerciendo violencia por todas partes ni justificarla, sino aceptar que existe y irnos como acoplando a nuestras circunstancias y a nuestra sociedad, ¿no? Y en ese sentido Uh hablar -huh. justo también de la restitución, o sea, por eso es tan peligroso, ¿no? Que alguien tome justicia por mano propia, porque entonces se volvería, ¿no? Una cosa que no terminaría nunca, porque si alguien comete una infracción y el afectado hace su justicia por mano propia y luego ese otro, ¿no? Y lo dice el cuento, la famosa vendetta o la venganza, que de ahí proviene, ¿no? De que perdí algo y necesito restituirlo, ¿no? Y como la institución no me lo brinda, pues lo hago yo. También un tema bien interesante y súper, Sí, súper presente en la literatura y en el cine y en las series de televisión, ¿no? O sea, la venganza, vaya. Ay, no sé. A ver, sigo sí. aquí. Sí, ¿verdad? Sí, aquí sí, sí. Te seguimos Sí, sigo yo. escuchando y Ok. viendo. Pues esta Sí. parte de la venganza, ¿no? Que es restituir el orden. Y no solamente un orden, yo creo que legal, sino en general los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo el cambio, ¿no? Eso creo que lo Sí. dejaría y con eso podríamos cerrar, ¿no? ¿Qué implica lo que vivimos actualmente? Pues un Sí. desorden, no porque esté bien o esté mal, sino es completamente diferente al orden al que teníamos antes, ¿no? Donde no existía, no teníamos que usar un cubrebocas, por ejemplo, o no teníamos que dar clases en línea, ¿no? Y eso nos ha afectado a todos y todos queremos volver, ¿no? A esto que se llama la A lo normalidad, que en realidad es el orden que conocíamos y que está fracturado y que vivimos en desorden ahora y que como humanidad queremos volver, ¿no? Y que cada vez que vemos que se vuelve más difícil volver, nos sentimos mucho más frustrados, ¿no? No sabemos cómo regresar, ¿no? Entonces, y no es particular de esta época, sino más bien es particular del ser humano a lo largo del tiempo, ¿no? Que era lo que se entendía por un orden y cuando llega el cambio, ese desorden que queremos hacer todo lo posible por volver y listo. Ay, sí. Muy, muy bonita reflexión, muy bonito comentario. Sí, es esa búsqueda del retorno a lo que era conocido. Pero recordemos que también dentro de ese nuevo desorden, ese mismo desorden tiene su propio orden. Entonces, no perdamos la esperanza. Sigámonos cuidando, no bajemos la guardia, sigamos usando cubrebocas, el gel antibacterial, todas esas medidas para que podamos seguir compartiendo momentos de felicidad con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. Cuidémonos entre todos. Sí, sí siento que a veces pues podemos sentirnos muy apesadumbrados ante las nuevas circunstancias que se están viviendo, eh, pero no hay que perder la esperanza y el poner de nuestra parte también pues va a ayudar a que esto se
solucione lo más pronto posible. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Olinka. Por favor, compártenos tus redes sociales en donde podemos encontrarte, tanto en Instagram como, bueno, en Instagram creo que es, ¿no? Nada más Arte de la Parole. Sí, 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 Instagram y Twitter, que ahí va un poco a poco. A veces me las descuido un Ah, poco, sí. a veces vuelvo, pero básicamente es art de la parole, ¿no? El arte de la palabra en francés, art de la parole en Instagram y en Twitter, ¿no? Donde a veces pongo reflexiones o cosas que me van gustando a mí de lecturas, y no solo de lecturas, un poco de lo que me gusta, cine, cómo organizarme, ¿no? Cosas que me interesan y que comparto básicamente. Entonces, pues ahí están las redes sociales y pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me la paso muy bien platicando lo que Ah, a mí me gusta. yo también, yo estoy segura que también el público de Letras a Contraluz disfruta mucho de poder escucharte, no solo todo lo que nos vas diciendo, sino también la forma en cómo lees, es muy, muy, muy grato. Un abrazo a la distancia y muchas gracias también a quienes hoy estuvieron viendo la transmisión en vivo y quienes lo vean en el video en diferido. Pues también muchas gracias por darse ese tiempo para disfrutar en comunidad virtual de la lectura. Recordemos hacer siempre este fomento de la lectura que pues nos va a llevar a reflexionar y a ver que el pasado no está tan lejano de nuestro presente. Que tengan una linda tarde y hasta pronto. Esperemos nos puedas volver a acompañar en otra ocasión, Olinka. Cuídense mucho y bonita tarde. Gracias.